Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto: las tropas rusas atacan las instalaciones médicas en Ucrania. Durante un mes, las fuerzas rusas han atacado en repetidas ocasiones instalaciones médicas de Ucrania, impactando hospitales, ambulancias, doctores, pacientes e incluso recién nacidos. The Associated Press ha documentado de manera independiente por lo menos 34 ataques de este tipo. Con cada nuevo ataque aumenta el clamor público para que el presidente ruso Vladimir Putin, sus generales y los principales asesores del Kremlin sean procesados por crímenes de guerra. Para enjuiciarlos, los fiscales deberán demostrar que los ataques no son meramente accidentes o daños colaterales. El patrón que ha surgido, monitoreado día a día por la app, muestra evidencias de un ataque sistemático e implacable contra la infraestructura civil diseñada para salvar vidas y proporcionar un refugio seguro a los más vulnerables de Ucrania. Los periodistas de la app en Ucrania han visto personalmente los resultados letales de los ataques rusos contra objetivos civiles. Los últimos momentos de niños cuyos pequeños cuerpos fueron destrozados por metralla o a los que les volaron extremidades. Docenas de cadáveres, incluidos los de niños, amontonados en fosas comunes. El patrón de los ataques ayudará a los fiscales a sustentar los argumentos de que estos son ataques deliberados, dijo Ryan Goodman, profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York y ex asesor especial del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Los fiscales extraerán inferencias a partir de cuántas instalaciones médicas fueron atacadas, cuántas veces instalaciones individuales fueron golpeadas repetidamente y en qué periodo. Los ataques deliberados contra hospitales probablemente serán una de las principales prioridades para los fiscales de crímenes de guerra. Este recuento de los ataques contra instalaciones médicas forma parte de una labor más amplia de la app y de la serie Frontline de PBS para rastrear evidencia de potenciales crímenes de guerra cometidos durante uno de los mayores conflictos en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto War Crimes Watch Ukraine lanzado por la app y Frontline incluye detalles de presuntos ataques dirigidos, así como de la destrucción indiscriminada de edificios civiles e infraestructura. La base de datos en Internet de app/Frontline seguirá siendo actualizada mientras dure el conflicto. El objetivo es proporcionar un recuento independiente de los acontecimientos, al margen de las afirmaciones potencialmente exageradas de simpatizantes o de la desinformación difundida con respaldo de algún estado. Este despacho forma parte de una investigación en curso de The Associated Press y Frontline que incluye la experiencia interactiva War Crimes Watch Ukraine y un próximo documental. Los propios reportes de la app incluyen fuerte evidencia visual como fotografías y videos, junto con declaraciones de testigos sobre presuntas atrocidades. Periodistas de la app fuera de Ucrania han confirmado los detalles de otros ataques al entrevistar a sobrevivientes y verificar independientemente la autenticidad de videos y fotos de la zona de guerra publicados en línea por funcionarios y residentes locales. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirma que por lo menos 1.035 civiles, incluidos 90 niños, han muerto en las 4 semanas transcurridas desde que comenzó la guerra. Otros 1.650 civiles han resultado heridos. Ciertamente que estas cifras son inferiores a las reales, ya que gran cantidad de cuerpos yacen ahora bajo los escombros de edificios demolidos, fueron enterrados apresuradamente en fosas comunes o las muertes ocurrieron en áreas que ahora están bajo control ruso. Aún así, funcionarios rusos han negado haber atacado blancos civiles. Han dicho que la creciente documentación de atrocidades son noticias falsas, y han afirmado sin presentar evidencia que los civiles muertos y heridos fotografiados eran actores de crisis. Durante conversaciones en Turquía sobre un potencial cese del fuego, el canciller ruso Sergei Lavrov denunció que las preocupaciones sobre muertes de civiles son chillidos patéticos de los enemigos de Rusia, y negó incluso que Ucrania haya sido invadida. Los ataques militares contra la población civil y sus bienes están prohibidos en general por las leyes internacionales que rigen los conflictos armados desde hace más de un siglo.
La Corte Penal Internacional en La Haya y fiscales ucranianos ya trabajan con el fin de recopilar evidencia para encauzamientos penales futuros. Karim Khan, fiscal de la CPI, anunció el mes pasado que su agencia había abierto una investigación tras recibir referencias de 39 naciones sobre evidencia potencial de crímenes de guerra cometidos en Ucrania. El presidente Joe Biden ha dicho que cree que Putin es un criminal de guerra, y el gobierno estadounidense dice que ha determinado que miembros de las Fuerzas Armadas de Rusia han cometido crímenes de guerra. Los ataques contra instalaciones y personal médico se consideran especialmente atroces según el derecho internacional, el cual estipula que deben ser protegidos. Sin embargo, la destrucción de un hospital no es necesariamente un crimen de guerra. Los fiscales deben demostrar que se hizo de manera intencionada o irresponsable. Pero la evidencia de ese tipo de ataques en Ucrania verificada por la API Frontline está creciendo y es horrenda, y desmiente las afirmaciones rusas de que fueron escenificados, autoinfligidos o justificados desde el punto de vista militar. Rusia está atacando infraestructura médica a propósito, combatiendo a personas enfermas como si fueran militares, afirmó Pablo Kovtoniuk, ex viceministro de Salud y consultor de la OMS que cofundó el Centro Ucraniano de Atención Médica, un centro de investigación con sede en Kiev que ha estado documentando los ataques a hospitales. El bombardear hospitales es especialmente cruel porque le muestra a los civiles que no hay sitio seguro para ellos, sobre la tierra, manifestó. Uno de los ataques más documentados fue el bombardeo el 9 de marzo de un hospital infantil y de maternidad, en Mariupol. Dos periodistas de la AP, el último medio de comunicación internacional en permanecer en la ciudad después de que fue rodeada por las fuerzas rusas, llegaron al hospital minutos después de la explosión. Vieron un cráter humeante de 2 pisos de profundidad en el terreno interior, rodeado por los restos retorcidos y quemados de varios coches. La fuerza de la explosión arrancó las fachadas de 3 edificios circundantes, reventando las ventanas y destrozando las habitaciones. Los periodistas de la AP tomaron fotos y videos de los sobrevivientes aturdidos que salían del hospital. Una mujer embarazada trasladada en camilla se sujetaba el vientre, con sus pantalones deportivos manchados de sangre y el rostro pálido. Murió tras una cesárea de emergencia en un hospital cercano, de acuerdo con el doctor Timur Marin, uno de los cirujanos que trató de salvarle la vida. El bebé de la mujer tampoco sobrevivió. Otra embarazada, Mariana Visegirskaya, con la cara ensangrentada, se aferraba a una bolsa de plástico en la que llevaba sus pertenencias mientras se abría paso por unas escaleras, llenas de escombros hasta salir del hospital en ruinas. Visegirskaya fue trasladada a otro hospital cercano, el Hospital Regional de Cuidados Intensivos de Mariupol, donde al día siguiente dio a luz a una niña a la que llamó Verónica. Estábamos acostadas en pabellones cuando los cristales, los marcos, las ventanas y los muros salieron volando en pedazos, le dijo a la AP, acostada con su bebé a un lado. Autoridades ucranianas dijeron que 3 personas murieron en el ataque aéreo, incluyendo un niño. Otras 17 resultaron heridas. Funcionarios del Kremlin reconocieron que aviones rusos habían atacado el hospital, pero insistieron en que todos los pacientes y el personal habían sido evacuados antes del bombardeo. Medios de comunicación estatales afirmaron, sin presentar evidencia, que el hospital estaba siendo utilizado como base del batallón Azov, un pequeño grupo nacionalista de extrema derecha al que Putin suele referirse con frecuencia como prueba de las afirmaciones falsas de que en el gobierno ucraniano abundan los nazis. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada un día después del ataque, el embajador ruso Vasily Nevencia declaró que las embarazadas documentadas por los periodistas de la AP eran actrices de crisis que interpretaban el papel de víctimas en una elaborada conspiración para inculpar a Rusia. En Twitter, la embajada rusa en Londres publicó 2 fotografías de la AP juntas, una de Visegirskaya y otra de la mujer embarazada que falleció. Ambas llevaban la palabra falsa, escrita en rojo. La red social retiró el tuit por violar sus normas que prohíben negar sucesos violentos que realmente han ocurrido. Visegirskaya es una bloguera de Mariupol que antes de la guerra efectuaba publicaciones sobre cuidado de la piel, maquillaje y cosméticos. No hay evidencia de que fuera otra cosa más que una paciente del hospital.
En los últimos meses publicó muchas fotografías y videos en Instagram sobre su embarazo. Los periodistas de la app tampoco vieron evidencia de